Hoy vamos a hablar ahora sí de un tema más específico dentro del mindfulness, para los que ya más o menos saben de lo que se trata. Vamos a hacerlo ahora sí como enfocado a la cuestión de alimentación, ¿sí? O sea, es decir, el equilibrio en la alimentación, en no comer por ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay una relación intrínseca entre lo que es la comida y las emociones. Desde que estamos chiquitos, sobre todo si a ti te dieron, por ejemplo, el seno materno famoso, ¿sí? Que te ponías, que estabas con tu mamá muy a gusto. A la hora de tu mamá estarte dando seno materno, digamos que también estaba produciéndose la famosa oxitocina. La oxitocina es, digamos, la hormona del amor, ¿sí? No es esta hormona del enamoramiento, porque esa es otra, sino la que es del apego, la del amor duradero. ¿Sí? Y la oxitocina actúa al contrario del cortisol. Entonces, imagínate, si actúa al contrario del cortisol, te sentías totalmente protegido y totalmente amado. Sí, entonces realmente hasta suena poético, pero sí aprendemos ya a comer y aprendemos a amar a la vez, sí, cuando estamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás grande, si a lo mejor sientes que necesitas sentirte así de nuevo, vas y buscas comida. Esto pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque esta conexión la tenemos en nuestro subconsciente. Recuerden que generalmente las decisiones las tomamos en base a nuestro subconsciente si no estamos en esta conciencia, si no estamos practicando la conciencia constantemente. Nuestro cerebro se va a la parte subconsciente o inconsciente y a veces no sabemos por qué decidimos comernos eso si no teníamos hambre. Y resulta que mi conexión de que me conecta al amor, a sentirme seguro, protegido, amado, a gusto, pues quería sentir eso en ese momento, entonces voy y como. Entonces, muchas veces hasta, fíjate, hasta la publicidad se aprovecha de esto. Fíjate, tú vienen los anuncios que de la comida y eso, y hacen una conexión casi siempre con las emociones, ¿sí? Fíjate, vienen en varias marcas por ahí famosas. Entonces empezamos con esta conexión, comida, amor, protección y hasta placer, porque también te da dopamina. La leche materna tiene cierta lactosa, que es azúcar, pero azúcar, digamos en este caso, pues la cantidad adecuada, buena, pero es un azúcar que da un poquito de placer en el cerebro. Sí, la naturaleza hizo esta conexión con la comida y el placer para que nos alimentáramos, porque si no, haz de cuenta que uno no comería. De que, ay, no, qué flojera ir a cazar. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar algo que nos dé cierto placer. Y uno de esos ingredientes es el azúcar, otro ingrediente es la sal y otro ingrediente es la grasa. Entonces, la comida no solo es comida. En el inconsciente colectivo, la comida es amor. La comida significa toda esta relación de cosas que yo creo que finalmente es la que buscamos, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, ¿sí o no? Sí, entonces ahí estamos cubriendo varias necesidades con el hecho de comer. Entonces, esto es la cuestión, que esto está en el subconsciente y no sabemos por qué, pero aunque no tenía hambre, fui y busqué un pan, ¿sí? Me comí un panesote. Y incluso hay ciertas relaciones en lo que significa el pan para ti inconscientemente o subconscientemente. En el inconsciente colectivo se dice que el pan también es la madre. Sí, entonces hay varios alimentos que están relacionados con ciertas características que te relacionan con ya sea el padre, con la madre, con alguna situación. Sí, entonces mucho de lo dulce, el pan, sobre todo la leche es altamente relacionada con la madre. Obviamente, ¿por qué? Pues por la leche materna. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es identificar por qué lo hacemos en modo automático. Estar en modo automático es estar en la inconsciencia o en la subconsciencia, porque nuestro cerebro nada más actúa para ahorrar recursos, entonces actúas automático, no sabes por qué, pero decidiste eso. Lo consciente es nada más el 5%. Si tú hicieras consciente a la hora de comer, pues tomarías mejores decisiones, no te llevaría a dejar por el impulso, por la emoción. Sí, muchas veces estoy ansioso, no sé por qué, estoy súper ansioso, estoy estresado. ¿Y que voy y busco? Azúcar. Y no sabemos ni por qué. ¿Por qué? Porque esta emoción, todas las emociones son subconscientes, inconscientes. Sí, entonces, una de ellas, por ejemplo, que es hasta una hormona que es el cortisol, que es el estrés.
también es subconsciente. Sí, entonces actuamos y no sabemos ni por qué, pero fíjate, esto el cortisol lo tenemos en los genes desde el inicio de la humanidad. Entonces, pues no sabemos, y buscas azúcar sobre todo porque resulta que el cortisol te manda insulina y la insulina quiere azúcar para mandarle a la sangre. Sí, entonces toda esta relación se da. Por eso aquí la cuestión es hacer conciencia, tomar mejores decisiones, evitar la ansiedad a la hora de comer. Para los que nunca se han metido a alguna clase de mindfulness o no sepan lo que es, pues bueno, el mindfulness es conciencia plena, estar atento, darse cuenta de lo que estás haciendo, porque muchas veces estamos en modo automático. No, ni siquiera pensamos, ni sabemos por qué, pero abrí el refrigerador ya casi que en automático y saqué lo que fuera. Y ni siquiera estás pensando en por qué seleccionaste lo que seleccionaste. ¿Sí? Entonces, esta práctica de conciencia plena, pues tiene muchos años, o sea, miles de años. No se inventó hace poco, no la inventé yo. O sea, esto ya es una práctica que se ha constatado que tiene muchos resultados positivos y se usa en muchas áreas. Lo utilizan también en empresas para los empleados que están muy estresados, para bajar los niveles de estrés y tener mejor productividad. En este caso, vamos a hablar de una de las áreas en donde se usa la conciencia plena o el mindfulness, ¿sí? Que es la alimentación. Pero para saber qué es la alimentación o el mindful eating, hay que saber qué es mindfulness, ¿no? Entonces es prestar atención tanto en tus pensamientos, en tus sensaciones físicas y en tus emociones. Y estar en el momento presente, porque generalmente estamos o en el pasado pensando lo que hicimos ayer o lo que pasó, o estoy preocupado por lo que viene mañana. No estamos en el presente, no estamos, simplemente no estamos presentes. Sí, o sea, ¿cuántas veces nos damos cuenta de, a ver, qué estoy sintiendo ahorita en mi garganta a la hora de hablar? O qué estoy sintiendo simplemente, o qué emoción traigo ahorita, estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy preocupada. Sí, o sea, no nos preguntamos. Entonces, eso es como hacer conciencia, traer al momento presente, ¿sí? Otra es como mente curiosa, como si fueras alguien que por primera vez vas a experimentar algo, ¿sí? Y sin juzgar, no hay bueno ni malo. Y con una actitud, obviamente, de paciencia, de aceptación, sin resistirte y sin aferrarte, soltar. Es como, relájate, suelta, lo que es, lo que va a ser, tiene que ser y ya. Sí, entonces, esto es mindfulness y mindful eating es precisamente toda esta, pues, digamos, ideología, etcétera, es traerlo, pero al área de la comida. Comer, digamos, poner la conciencia plena ahorita en la hora que voy a comerme algo, sin juzgar. ¿Cuántas veces no veo un pastel allá y digo, hijo, esto se ve buenísimo, pero es que si me lo como voy a hacer no voy a tener ni fuerza de voluntad, me la daño, incluso puedo usar las palabras ofensivas a mí misma, ¿no? Como gorda, por ejemplo, que eso no se debe utilizar, pero es bien que no lo decimos a nosotros mismos, ¿sí? O hasta peores palabras, ¿no? Nos ofendemos a nosotros mismos y juzgamos, o juzgamos el alimento. No, es que a mí me dijeron que la leche es mala, por ejemplo. O no, es que el pan es malo. Yo no dudo que a algunas personas les caiga mal por varias cuestiones ya pues de su estado físico propio, ¿no? De cómo está tu flora intestinal, de que si es intolerante al gluten, a la lactosa, etcétera. Pero como es mindful eating no juzga si es bueno o malo. No hay juicio. Porque, ¿qué crees? Que entre más, curiosamente cuando decimos, ay no, eso es malo, no debo. Cuando dice uno no debo, ya valió, ¿sí? Porque es lo que más empiezas a desear. Sí, entonces aquí no hay ni bueno ni malo, ¿ok? Entonces nuestro objetivo es poder ser más libres a la hora de decidir sin sentir que estoy haciendo mal o que no debía, etcétera, etcétera, porque cuando uno se restringe es cuando más lo deseas. Si tú te restringes de comer algo, lo vas a desear más, te lo aseguro. Y a lo mejor al principio te aguantas y dices, no, 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 porque tengo mucha fuerza de voluntad. Pero en un momento que flaquees, vas para el otro lado. Es como una liga, ¿sí? Resistencia. No, 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 no. Pero cuando no puedes más, suelta la liga y pum, te vas para el otro lado y te diste un atracón. Entonces aquí la cuestión en mindful eating es, por ejemplo, no hay mentalidad de dieta.
jamás. ¿Por qué? Porque aquí yo nunca voy a decirte que te comas un chocolate, si me como un chocolate estoy mal. No. Aquí todo se puede, pero medido, equilibrado. Esta es la cuestión, que sepas identificar las señales de tu cuerpo para ver hasta dónde. Sí, entonces esta es la cuestión, porque si yo me prohíbo algo, lo voy a desear más y va a llegar el momento en que yo mismo me estoy formando una compulsión, que una compulsión es precisamente estirarle a la liga y hasta que ya no aguanta más, la suelto y me doy hasta que la compulsión se tranquiliza, hasta que haces eso, ¿no? O sea, como dicen, ¿cómo decían lo del pecado? Que todo lo que nos gusta es pecado o engorda y uno no puedes salir de la tentación hasta que caes en ella, algo así, ¿no? Bueno, pues es eso, básicamente. Entonces, aquí no hay bueno ni malo. Aquí escuchamos en nuestras señales, sensaciones, pensamientos y emociones. Entonces, aquí hay una cuestión que se llama sabiduría del comer. La sabiduría externa, por ejemplo, nos la da una nutrióloga o nos la dan los libros que saben de nutrición, por ejemplo. Ah, no, deberías de comer tantas calorías, esto es lo que deberías de comer tú y a estas horas, te dan hasta horarios, ¿no? Pero ¿qué crees? Que esta cuestión está como dividida de tus gustos, de tu placer, de lo que tú quieres, de sentirte satisfecho y cuando te sientes restringido, te sientes como hasta como castigado, como que no puedes y luego a nadie nos gusta que nos diga que no podemos, ¿no? Entonces, aquí en mindfulness lo que tomamos en cuenta más es la sabiduría interna. Obviamente no es que esté mal la externa, pero le hacemos más a la interna, es decir, me escucho. A ver, ya estoy satisfecho. ¿Para qué voy y me sirvo más? Si o sea, comí lo que quise, taquitos al pastor, lo que no me restringí porque aquí no hay nada malo. Sí, a lo mejor en una dieta es el pastor, cerdo, o sea, en la mentalidad dieta nos restringimos muchas veces. Sí, y a veces hasta por tanta restricción nos enfermamos más. Sí, entonces acá no hay malo ni bueno, es como encontrar un equilibrio entre esta sabiduría externa y la sabiduría interna. Sí, entonces es decir, bueno, sí, me comí 4 taquitos al pastor, ya comí lo que quise, no juzgué taquito al pastor, está delicioso, pero ya estoy bien, o sea, mi estómago me dice que ya estoy bien. ¿Para qué voy y me echo otra orden? ¿Sí? Entonces, es empezar a hacer conciencia de cómo me siento, de mis sensaciones físicas y a lo mejor decir, a ver, ¿por qué estoy comiendo? ¿Realmente tengo hambre? O nomás es porque estoy bien ansioso. ¿Sí? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y otra, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensamientos dirigen? Porque muchas veces el pensamiento te lleva al sentimiento. ¿Sí? Entonces, aquí la alimentación consciente es todo lo contrario a la mentalidad de dieta. Sí, o sea, no estamos de que "Ay, está mal, no tuve fuerza de voluntad, soy rígido, no, 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 ¿por qué? Porque las dietas finalmente provocan obsesión, sí, y así, o sea, yo el plan que les doy, por ejemplo, en el reto de detox, es una propuesta, ¿eh? Porque pues así es, digamos, la salida externa. Pero a lo mejor tú me dices, oye, pero se me antojó un cafecito con el colágeno coffee, ¿no? Ah, está bien. Sí, o sea, nada más mientras no te salgas de eso, no me voy a sentir a reventar ni nada por el estilo. Acá en Mindful Eating no hay nada bien o mal. Sí, todo es válido. Y lo padre aquí es que la actitud que tomas no es porque, ay, porque soy una gorda, no. Es porque me amo, porque me cuido. Es por otras cuestiones. Estoy pensando a largo plazo. Sí, entonces es algo que quiero llevar a largo plazo y que lo pueda llevar, porque muchas veces una dieta no la aguantas más de 2 semanas. Sí, entonces es como cambiar a un estilo de vida, no tanto a rigidez. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es conectar con mis señales. Discúlpenme, nada más que esta clase va a ser un corto porque me pidieron nada más media hora, ¿sí? Ok, entonces es diferenciar si tengo hambre realmente de hambre física o me estoy engañando y estoy ansioso. Sí, entonces es tomar conciencia de esto. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, pues la física es poco a poco, o sea, hasta uno siente el hoyito en el estómago. Cuando es emocional lo quieres ya y ya, no es que tengas hambre, ¿sí? Cuando es física puedes comer varias cosas, cuando es emocional quieres eso, quieres azúcar, quieres esto, ¿sí? Hambre física no la tengo que satisfacer de ya y la otra sí, es como se pone uno como ansioso. Hambre física, dejas de comer cuando estás lleno, la emocional no, uno sigue porque estás ansioso y no puedes parar. Y la física
también te sientes bien cuando terminas de comer. Y la otra emocional, cuando acabas te sientes con una culpa de aquellas, de que por qué lo hice, pues no debía, ni hambre tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios me da mindful eating? Es perder peso, pero sin así de que, a lo mejor no pierdo así de que, exactamente como me dijo el cálculo de nutrióloga, pero voy perdiendo poco a poco porque es sostenible a largo plazo, ¿sí? Va disminuyendo mi estrés, va disminuyendo también mi deseo por cosas que aparentemente no podía, porque cuando te prohíben algo es lo que quieres, disminuyen los atracones, si disminuye la ansiedad, la depresión, te empiezas a moderar más, ya no comes tan emocionalmente. Y lo básico aquí en Mindful Eating, porque va a ser lastimosamente media hora esta clase nada más, es empezar a escuchar estas sensaciones y decir, ok, mi estómago es como un lleno, ¿no? Un entero, 4 cuartos. Entonces aquí lo ideal es dejar de comer al 3 cuartos. O como en esta gráfica, por ejemplo, empezar a comer cuando no tengo tanta hambre. Si yo empiezo a comer en el 10, te aseguro que vas a perder el control y vas a atacar. Va a ser súper así como me quepa rápido, ¿sí? Ansiosamente sin control. Si yo empiezo a comer a lo mejor en el 7, pues traigo hambrecita, pero todavía no así. Entonces, si yo como al 7, voy a comer hasta donde necesite. Pero si yo empiezo al 9 o al 10, voy a comer mucho más. Y es lo que les digo, aquí así el tip principal de la noche, aquí que esto te llevaría, como decía mi abuela, si tú dejaras siempre un huequito, no necesitarías ninguna dieta y podrías comer de lo que tú quieras, hasta pastel, hasta nieve. Simplemente es, deja un cuartito, porque siempre decimos, me quedó un huequito para el postre. Ahí ya vale. Sí, que con todo el postre dejes un cuartito. O sea, que llegues hasta el 3 cuartos. Hasta ahí. Come lo que tú quieras, pero llega al 3 cuartos. A lo mejor si tú tienes un estómago grande porque has estado obeso por mucho tiempo, no importa. Si llegas al 3 cuartos, tu estómago, por mucho tiempo, tu estómago va a empezar, como es un músculo, va a empezar a recogerse en tamaño. Entonces cada vez te va a caber menos. Es como si hicieras una cirugía sin cirugía, porque es lo que hacen, cortarte un pedazo. Aquí es nada más que tú hagas consciente y decir, no me voy a prohibir nada. Sí, simplemente lo voy a hacer así. Yo les cuento, yo empecé a estudiar eso porque yo tenía un problema de ansiedad muy, muy canijo con esta cuestión de la alimentación, hace muchos años, ¿sí? Y sí tenía sobrepeso, ¿ok? Entonces, un buen día dije, tenía esta ansiedad de que no me podía controlar, de que todo era malo, horrible, ¿sí? Era un pequeño infierno. Hasta que un día dije, ya, vale, o sea, simplemente voy a dejar el huequito y fue como magia. ¿Por qué? Porque al yo permitirme comer todo, perdí el interés, ¿sí? Al darme permiso al principio, pues de que sí comía, no, pues vénganse los taquitos al pastor. Me acuerdo mucho de los taquitos al pastor porque fue la primera vez que lo hice y juro que lo tengo súper grabado, ¿sí? Entonces me comí los taquitos al pastor. En otro, o sea, yo habré dicho, hijo, estoy fatal, no manches, me va a engordar, etcétera. Y dije, ok, ya, me comí mis taquitos. Es más, me comí 3 para dejarle un pedacito al pastel, porque yo decía, ok, voy a dejar el huequito. Y aún con el pastel dejé el huequito. Entonces, como que maravillosamente, obviamente no fue un día para otro, pero sí fue rápido. En cuestión de un mes, yo ya haz de cuenta que ya no tenía interés por las comidas que antes tenía, que pensaba yo que estaban prohibidas. Entonces dejé de desear. Entonces comía todo, pero siempre, siempre dejaba mi huequito. Entonces, eso es básicamente, así muy resumido, mindful eating. Ese es el tip más certero que te puedo dar porque fue el mío el que me funcionó. Hoy me pidieron nada más hablar media hora, ¿ok? Pero a la par, y lo que te va a ayudar a la par de esto, si tú eres como principiante, si tú sientes mucha ansiedad, que dices, pues sí, está padre, pero es la primera vez que lo voy a hacer y a lo mejor me siento súper ansiosa, te pueden ayudar estos elementos, estos suplementos, sobre todo el Cenax, te va a quitar esa ansiedad. Si tú dices, no, es que estoy súper, súper ansiosa y no me puedo controlar. Si tú te tomas estas gotitas, ¿sí? Por ejemplo, un poquito antes de comer, unos 15 antes de comer, a lo mejor te va a tranquilizar, o a lo mejor en la tarde, ¿no? Que dices, híjole, ya me está dando la ansiedad. Te tomas tus gotitas y te va a bajar mucho esta ansiedad por comer. Pero en la parte tienes que estar empezando a hacer tus ejercicios de mindful eating, ¿ok? Como estos, o sea, que en cada comida digas, ok, voy a hacerlo del cuartito, voy a comer lo que quiera, pero voy a dejarle el cuartito.
¿sí? Van a ver qué ven, resulta. Y pues el Xanax tiene muchos ingredientes que te relajan, te tranquilizan. No es que te vaya a tumbar, simplemente te va a relajar. Entonces ya no vas a comer con esa euforia, ¿ok? Si te digo, si tú tienes esta ansiedad por comer, tómatelo un poquito antes, o sea, de que siento ansiedad, en vez de irte al refri, vete por tu goterito de Xanax, te tomas tus 2 gotitas, espérate un ratito para que haga efecto y también tranquila, ¿ok? También, por ejemplo, pues ver lo que te regula el nivel de estrés, te mejora los trastornos del sueño y te promueve disminución de ataques de ansiedad, que muchas veces el ataque de ansiedad se resuelve comiendo mucho, sí, pero esa no es la idea, sino que empieces como a evitar esto. Entonces, puedes tomarte tu Xanax. Si tú sabes que eres ansiosa, tómate tu Fungi Coffee. A mí el café me quita mucho la ansiedad, ¿eh? Y más si es de hongos, pues 3 veces más, porque los hongos son, digamos que reguladores de la ansiedad, te quitan este estrés por comer y te quitan, haz de cuenta que te quita el antojito porque es algo dulce, si quieres échale un chorrito de leche de coco o de almendras sin azúcar. Y lo que son los hongos, también tus azúcares los mantienen regulados, porque cuando tú estás ansioso, el azúcar se dispara, la insulina, para que comas más azúcar. Si tú te tomas en vez de que dices, híjole, me está entrando ansiedad en la tarde, tómate un Fungi, le pones poquita leche de estas que te digo, y tu azúcar se va a regular, no te va a pedir tanta azúcar. Son como estrategias que te pueden ayudar. O sea, antes las gotitas, dices, híjole, ya me dio, tómate el Fungi Coffee con un chorrito de leche. También te va a ayudar con la cuestión hasta mental del sistema inmune y sobre todo esto del azúcar te lo va a regular, porque cuando uno le sube la insulina es cuando vas y coges algo que no deberías, ¿sí? O bueno, no que no deberías, pero que realmente pues son azúcares refinados que no te harían tanto bien, ¿ok? Eso es lo que puedes hacer. Y finalmente, por si ya estás con esta cuestión de ansiedad que provoca mucha inflamación y mucha oxidación, el EpiGen te va a ayudar para esta inflamación y esta oxidación. O sea, hay algo que se llama glicación, que es envejecimiento por azúcar. Entonces, si tú tomas el EpiGen, vas a evitar esta situación también inflamatoria y de oxidación, ¿ok? ¿Qué beneficios me va a dar? Pues me va a proteger contra el estrés, contra la oxidación, me va a reforzar mi sistema inmunológico, me va a aumentar el nivel de energía, la inflamación y la vitalidad. Entonces, pues yo creo que es una mancuerna muy, muy buena con estos suplementos, llevar esta cuestión mindful eating por si tú tienes un problema de esta cuestión de ansiedad con la comida. Y finalmente el plenón, muchas veces con el estrés nuestros niveles de energía bajan, sí, drásticamente. Y a veces buscamos azúcar para levantar el nivel de energía. Pero si tú te tomas el plenón, digamos que el nivel de energía no tienes que levantarlo porque te sientes con energía, ¿ok? Entonces, pues bueno, hasta aquí llegué hoy porque solo teníamos media hora. Espero les haya gustado. Si tienen preguntas, por favor, pregúntenme por el chat, por